Bien, hermanos, una bendición realmente. Estamos recibiendo palabra sobre un tema tan importante que es el matrimonio. El matrimonio sí es muy importante, porque hay una responsabilidad grande, porque hay familia, hijos e hijas, nietos, nietas, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer la Biblia, la palabra, de qué manera, cómo podemos nosotros llevar adelante, ¿no? Bueno, si los abuelos, por ejemplo, tenemos responsabilidad de los nietos, de los bisnietos, en fin, pero todo con la palabra. También, hermanos, segunda noche, conferencia matrimonial, gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor porque el Señor ha enviado al pastor Andrés Salim y su esposa Luz Lim, ¿no? Para que puedan compartir. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés, pero oraremos primeramente. Pónganse de pie, por favor. Oraremos, agradeciendo al Señor. Ya van a llegar los hermanos también. Padre amado, en nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Estamos muy agradecidos, Dios mío, de estar reunidos en tu nombre, en la congregación Generación de Fuego, con los miembros de la iglesia, Padre. Señor Dios, aquí hay un pueblo, Dios mío, aquí hay matrimonios que tienen necesidad de aprender, Padre. Y eso es lo que, Dios mío, estamos recibiendo anoche, como también ahora vamos a recibir. Dios mío, Señor mío, queremos abrir nuestros corazones a ti, Dios mío, nuestros ojos de Dios también a tu palabra, Padre, para poder ver los textos bíblicos, como también nuestros oídos, Dios mío, para oír tu palabra, Dios mío. Señor Dios, ayúdanos, Dios mío, en este tema tan importante, ¿cierto?, que es la familia, el hogar, Padre, Señor, porque la familia hay, Dios mío, hijos e hijas, Dios mío, y el papá, sobre todo, es el gran responsable en la familia, en el hogar, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús bendecimos, Dios mío, al pastor Andrés, su esposa, los bendecimos, Dios mío, por la palabra que van a traer, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Pastora, por favor. Gracias. Sí, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, ayer pasaron bien clase y conferencia para matrimonio. Y ayuda bien, hermanos, esa conferencia. Algo no va a servir bien, ¿no?, en su matrimonio. Entonces, esta noche también, segunda noche, luego también, última noche, muy rápido, pasando el tiempo. Entonces, primero vamos a buscar el libro. Los hermanos tienen el libro de Números, capítulo 21. El Números, capítulo 21. De este versículo 4 voy a leer. Desde el versículo 4 voy a leer hasta 9, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: y hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta versículo 9 hemos leído. Sí, desde ayer, ¿no? Desde ayer empezamos la conferencia para el matrimonio. Ese matrimonio es muy importante, como Pastor Marcelo explicó. De este matrimonio todo empieza. Sí, el matrimonio lleva una vida más felices. Entonces ahí en el hogar nuestros hijos y pueden también recibir ese amor, esperanza y fuerza. Como este mundo afuera, tantas tentaciones, también muchas maldades y también violencias y muchos sufrimientos. Entonces, leyendo en el libro de Efesios capítulo, y ya vamos a buscar, Efesios tiene, hermanos, Efesios capítulo 2. Aquí el libro de Números marcando bien, hermanos, luego marcando Efesios. Capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2, desde 2 voy a leer. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, este mundo, ¿sí? Aquí según Efesios capítulo 2, ¿qué dice? Sí, nosotros todos anduvisteis, nosotros todos estábamos en este mundo. Sí, como anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dice, siguiendo. Y atrás se ve bien, hermanos, la Biblia. En su Biblia también así está escrito, pueden confirmar bien. Siguiendo, ¿qué siguiendo? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que opera en este mundo, ese hablamos nosotros, y Satanás hablamos, era Satanás. Entonces, todas las personas, según según ese corriente que puso en este mundo, siguiendo, sigue detrás de ese, ¿sí? Como corriente que puso Satanás. Hablando más correcto, el versículo 3 sale, el versículo 3, abajo está. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ese corriente que puso Satanás este mundo, en el versículo 3, tres cosas puso, tres cosas. ¿Sí? ¿Pueden ver, hermanos? Tres cosas. ¿Qué es ese corriente que puso Satanás en este mundo? Deseo, dice aquí, versículo 3. ¿Sí? Los deseos de nuestra
carne. Así está escrito en su Biblia. Los deseos de nuestra carne. Luego también los pensamientos. También la voluntad de la carne. Esas tres cosas, ese puso era en donde, en este mundo, ese corriente para que sigan todas las personas. Entonces, sin darse cuenta, las personas sigue deseo de mi carne. Mientras siguiendo ese deseo de la carne, ya son instrumentos de Satanás. Satanás opera, dice, opera mundos a través de ese deseo, ese corriente que puso. ¿Por qué usa corriente? Dice en el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. Porque ese corriente usamos también en el río. En el río también tiene una fuerza esa corriente, ¿verdad? Porque todo lleva. ¿Sí? Usted también han visto en el río, ¿verdad? ¿No? Lleva, ¿verdad? Porque tiene una fuerza corriente. Ese corriente lleva todas las cosas. Igualito. Ese mundo también puso ese Satanás, ¿sí? Hijo de los hijos de desobediencia. Si Satanás puso ese corriente, ese mundo, para llevar todas las personas. Entonces, si nosotros, si siguiendo ese deseo de la carne, ¿sí? Sin darse cuenta, ese Satanás lleva, arrastra, como el río, a través de esta corriente, llevando todas las cosas. Como algunas hojas se caen en el río, ¿qué pasa? ¿Se queda en el mismo lugar? No era, ese corriente del río lleva, arrastra, ¿cierto? Ese mundo también Satanás igualito puso esta corriente. Luego todo quiere arrastrar, ¿sí? Hace sufrir, fracasar y cometer pecados. Entonces, ese corriente, ¿qué es? En el versículo 3, conmigo junto hablamos, ¿no? Versículo 3, ¿sí? ¿Qué es esto? Aquí está. ¿Sí? Como en la parte de medio. Aquí está, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esas tres cosas puso era. Entonces, deseo de nuestra carne, ¿qué es, hermano? ¿Qué está hablando? ¿Qué deseo? No tiene deseo, hermanos. No tiene deseo nada. Ya, entre los deseos más fuertes, tres cosas, esa carne, ¿qué desea más fuerte? Comer. Cuando tiene hambre, ya, no se puede. Por eso un deseo muy fuerte, ¿qué es? Comer, llenar vientre, ¿sí? Ya, después de llenar nuestro vientre, ya otro deseo, ¿qué es? Descansar, ¿cierto? Descansar era descansar. Sin dormir, sin descansar, ¿cómo va a trabajar otra vez, cierto? Por eso, deseo de nuestra carne, hay mucho deseo, ¿cierto? Quiere estudiar, quiere hacer muchas cosas, pero más fuerte, tres cosas. Primero, ¿qué es? Comer. Y luego, segundo, descansar. Último, ¿qué será? Ya comió, ahora sí, satisfecho, ¿verdad? ¿No? Ya, qué bien, sí, estoy lleno, qué bien. Pero estoy muy cansado, ya tuve que dormir. Después de descansar, sí, estoy bien, mi vientre, ya descansamos, tiene mucha fuerza, energía, ya, ¿qué desea? A usted le gusta trabajar, no me gusta trabajar, hermanos. Yo quiero disfrutar, eso a mí me gusta, jugar, disfrutar, fiesta, a mí me gusta. ¿Ustedes también? Usted también igualito que yo, muy carnal. Yo también muy carnal. A mí me gusta comer, dormir, luego y disfrutar, jugar, a mí me gusta. Deseo de la carne más fuerte, tres. Si tiene hambre, ya desea comer. ¿Sí? Luego está cansado, ya quiere descansar, dormir. Último, disfrutar. Es tres deseos, ¿verdad?
Pero Satanás sabe muy bien, ¿cierto? Por eso, aunque si comida es como restaurante, lujo era. Si un plato es tal vez desde 30 bolivianos o 50 bolivianos, hasta 100 bolivianos, hasta 200 bolivianos. Diferente precio. Pero cuando ya tragando, ¿sí? Entrando en nuestro vientre, son iguales, ¿cierto? Sí, igual era. Aunque precio poco diferente, algunos como 10 bolivianos de un plato. Pero alguna otra comida, 200 bolivianos de. Pero cuando ya entra a la boca, luego aquí entra nuestro vientre, luego sale atrás, son lo mismo, mismas cosas. Solamente diferencia es nada más, ¿sí? Y el propósito es llenar, era nuestro vientre. Pero desea, ¿qué desea? Poco más rico quiere, o poco más, buena calidad, desea. Pero son lo mismo, no hay diferencia. Solamente primero llenar, eso desea, ¿sí? Por eso ese 3 deseos, sí, gracias, ese 3, ese nuestra carne, el deseo de nuestra carne. También, versículo 3, ¿qué hay más? La voluntad de la carne era. Igualito era, la voluntad de carne. Y esa carne, ¿qué desea? Igualito era, ¿cierto? Como comer, descansar. Ya, descansó muy bien, ¿qué desea? Disfrutar, ¿no? Jugar, eso ya desea. Luego últimos, los pensamientos que surgen dentro de nuestro corazón. Esas 3 cosas puso Satanás como la corriente. Entonces la gente que sigue, ese corriente, estas cosas siguiendo. Mientras siguiendo, ¿qué hacer? Como instrumento de Satanás, luego nuestra vida ya destruye. Todo va a fracasar. Pastor Andrés, esa noche, entonces, trabajar, ¿eso malo es? Para ganar, si luego comer, ¿eso malo es? Pastor Andrés, ¿eso malo es? Entonces no tiene que trabajar ni comer. Ustedes han leído el libro de Éxodo, ¿sí? Como Éxodo, como los pueblos de Israel saliendo de Egipto era. Los pueblos de Israel, cuando estaba en Egipto, ¿qué vida estaba llevando? Los esclavos era, el esclavo. Pero ¿qué tipo de esclavo? Él trabaja, come bien. Luego, después de trabajar, en la noche descansa. Luego, ¿qué hace? También ellos disfruta era. Pero son esclavos en Egipto. Esa es la sombra de nuestra vida, igualito. Mientras este mundo viviendo, nosotros también trabajamos, comemos y disfrutamos. Entonces el pueblo de Israel estando en Egipto, ¿para quién está haciendo todas las cosas? Y para rey Faraón era, Faraón de Egipto era. Según ese plan, deseo de rey Faraón, pueblo de Israel toda la vida hecha, servir, trabajar, edificar era. Pero mientras viviendo en Egipto, ellos también come bien, descansa bien. ¿Qué hace? Hasta disfruta. Pero ellos son esclavos, recibiendo orden de la rey Egipto era. Eso como nuestra vida, nuestras vidas. Nosotros también este mundo comemos bien, descansa bien, luego ¿qué hacemos? Hasta disfrutamos. ¿Sí? Fin de semana salimos afuera. ¿A dónde? Copacabana, ¿cierto? Flota Islante. Y sube también en Salar de Uyuni. O en nuestro campo se va. Sí, pasear, disfrutamos este mundo. Pero finalmente toda nuestra vida también recibiendo ese corriente que puso Satanás este mundo. Eso explica la sombra. ¿Sí? Los pueblos de Israel que viviendo en Egipto, eso es la sombra de nosotros como instrumento de Satanás, como esclavo era, recibiendo de rey Faraón, luego toda la vida y trabaja, edificar, construcciones, construir, edificio de para rey Faraón, ese mundo también. Aparentemente trabajamos, ganamos, construimos mi casa, mi lote, si comemos, disfrutamos, pero finalmente
un dueño. Aquí dice según la Biblia, Efesios. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No sabe? Aquí está versículo 2. ¿Sí? Ya vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién es dueño? Aquí vamos a ver. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire, ¿sí? Hablando se llama y Satanás, era Satanás, el diablo. Él sabe muy bien, ese hermano fulano que le gusta, sabe muy bien. Esa hermana que le gusta, luego ese deseo pone. ¿Para qué? ¿Para qué pone deseo? Cuando siga, ese Satanás arrastra, como el río arrastra. Luego usa como instrumentos. El libro de San Juan capítulo 13, versículo 2, leyendo sale. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Ya buscamos si es correcto o no, ¿cierto? Ya ustedes tienen San Juan capítulo 13. El versículo 2. Ya encontraron, voy a leer, tal vez no encontraron, puede anotar. Por el tiempo, hermanos, yo voy a poco rápido, voy a pasar. Anotando su cuaderno, sí o sí, puede confirmar en su casa. Pastor Andrés, él habló, es verdad, aquí está escrito o no. Sí, puede confirmar. El libro de San Juan, capítulo 13, el versículo 2. Ya, y cuando cenaban, ya aquí atrás sale, ¿no? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Muchas personas piensan lo que estoy surgiendo en mí, ese deseo, ese pensamiento, en mí o considera. Pero ya bíblicamente los pensamientos que surgen dentro de nuestros corazones, no de nosotros. Pastor Andrés, ¿qué está hablando entonces? Según libro de Romanos capítulo 8, leyendo, el apóstol Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero yo hago lo que aborrezco. Muy raro era. ¿Sí? Apóstol Pablo es creyente, siervo de Dios. Entonces el creyendo quiere servir a Dios, quiere agradar a Dios. ¿Sí? Él desea también. Pero finalmente, ¿qué hace? Lo que aborrezco hace, comete pecado. Luego llega condenación, sufre. Imagínense ese brazo, ¿de quién es, hermano, ese brazo? ¿Ese brazo de quién? El pastor Marcelo, Ese es mi brazo de pastor Andrés. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero comer. Entonces yo mando mi cerebro, agarra cuchara. Luego ya agarra arroz, mételo tu boca. Yo meto. Yo uso ese mi brazo. Entonces soy dueño de ese brazo. ¿Qué quiere decir? Depende de yo. Yo puedo administrar ese cuerpo, dueño. Pero lamentablemente, como Romanos capítulo 8, leyendo, apóstol Pablo, ¿qué dice? Yo quiero hacer el bien, pero yo hago al revés. ¿Qué hace? Lo que aborrezco hace. Yo no quiero cometer pecado, pero comete pecado. ¿Qué quiere decir? No es dueño. No es dueño. Como ya yo también viajando a Cusco, yo compartí en el seminario. Compartiendo, un joven se acercó. Pastor, soy presidente de todos los universitarios. Soy también maestro en la iglesia, pero tengo problema. Cada noche yo regreso a mi casa, en mi cuarto en la noche, yo veo video o pornografía. Luego yo hago malas cosas. Llega mucha condenación, llega decepción. Porque soy maestro en la iglesia, enseño la Biblia. Luego soy presidente de todos los universitarios. En el día estoy muy feliz, pero regresa a la casa en la noche, yo hago eso. Rápido, entrando computadora a internet, yo busco. Luego miro ese video. Luego yo hago
malas cosas. ¿Qué voy a hacer? Imagínese, no se puede controlar su dedo, dice. Busca, entra a internet, leo rápido, ve. Si fuera dueño debe hacer, controlar, ¿cierto? No se puede controlar, tiene otro dueño. Por eso Romanos capítulo 8 leyendo, apóstol Pablo encontró dueño verdadero que está manejando mi vida. ¿Quién es? ¿Quién es? A Romanos capítulo 8, ¿no han leído? Ya vamos a buscar. Creo que está desviando mucho, ¿cierto? No sé si esta noche, ¿sí? ¿A qué hora terminará? Vamos a ver. Ya Romanos capítulo 8. Ya, perdón, Romanos capítulo 7, 15 era. Romanos capítulo 7, 15 voy a leer. Ya, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Por eso sufre. O tal vez esta noche ustedes también escuchando, igualito que apóstol Pablo, esa vida lleva. Yo no quiero pelear con mi esposa. Yo no quiero pelear. Yo quiero vivir, pero hace al revés, contrario, tal vez. Entonces, ¿por qué eso cada vez repite? Yo quiero también servir bien a Dios, pero contrario, lo que aborrezco hace tal vez. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será? Mucha gente, por esa situación, creo que no soy escogido de Dios. Parece que Dios no me quiere. Si Dios escogió mal, yo no soy, ¿sí? Hijo de Dios, tal vez piensa, pero ya no entendió bien, ¿sí? La palabra de Dios. Aquí apóstol Pablo también igualito era, pero finalmente ella encontró ¿por qué él hace al revés? Lo que aborrezco, eso hace, ¿por qué? Aquí vamos a ver el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso ya entendió Entonces, apóstol Pablo quiere hacer el bien, pero su vida al revés, contrario. Lo que aborrezco hace. ¿Por qué? Si él intentaba varias veces, no quería cometer pecado, quería servir a Dios, pero yo, ¿por qué hago al revés? Contrario. ¿Por qué hace al revés? ¿Por qué? Según la Biblia, el pecado mora. ¿Qué mora? El pecado mora en nuestro corazón. Por eso, aunque deseamos servir bien a Dios, pero ese pecado que mora en nosotros también guía, ¿sí? Dando deseo, arrastra, como Efesios capítulo 2, ¿sí? Ese príncipe de la potestad del aire, nosotros hablamos Satanás, también el diablo, poniendo deseo. Ese hermano, ¿qué le gusta? Sabe exactamente. Como digo que San capítulo 13, 2, ¿sí? Cuando, después de cenar, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, dice, ¿qué ha puesto en el corazón de Judas Iscariote? ¿Qué ha puesto? Que le entregase. Véndelo tu maestro. Ahí tú puedes ganar dinero. Judas Iscariote le gusta. ¿Qué le gusta? Dinero. Diablo sabía. Judas Iscariote le gusta dinero. Entonces ese deseo poniendo, ese Judas Iscariote va a aceptar. Luego según ese deseo, él va a ejecutar su vida, va a llevar, recibiendo ese corriente de Satanás. Ese deseo de Satanás, ese pensamiento de Satanás, recibiendo, va a vivir como instrumento del diablo. Después de vender, ¿sí? Judas Iscariote pensaba, ¿qué pensaba? Siendo discípulo de Cristo, ¿cómo podía vender? No, en el principio le rechazaba. Jesús mi maestro, ¿cómo voy a vender? ¿Quién eres? ¿Quién me está hablando? No se preocupa, tú has visto,
Jesucristo hace milagro. ¿Verdad? Sí, claro, yo he visto. Jesucristo, Hijo de Dios. Claro, Jesús, Hijo de Dios, poderoso. Cuando vende, ¿quién? A los sacerdotes, ancianos o soldados de Roma, fácilmente va a salir. ¿Sí? Ahí va a salir, no se preocupa, Él es Hijo de Dios. Pero cuando así tú ganando dineros, ya, qué bien, ¿cierto? Ya ahí Satanás sabe todo, sabe todo. Por eso así pone, ¿qué pone? Ese deseo. San Juan capítulo 8, sale una mujer adúltera. En ese caso, esa mujer, ¿qué le gusta? En caso de Judas Iscariote, ¿qué le gusta? Dinero. Pero San Juan capítulo 8 sale una mujer adúltera. ¿Esa mujer qué le gusta? ¿Qué le gusta? Ella no tanto dinero. ¿Ella qué le gusta? Hombre le gusta, hombre. Hombre. Por eso adulteró con hombre. Satanás sabe muy bien. A esa hermana que le gusta. A ese hermano que le gusta. No todo le gusta dinero. Algunos, como igual que esa mujer, le gusta hombres, sexos. Aquí también usa esa palabra, ¿no? Y mujeriego. Algunos también hombres le gusta mujer, mujeriego. Deseo. Sabe muy bien. Satanás pone. Algunos le gusta. ¿Qué le gusta? Honores, ¿sí? O títulos profesionales. Títulos. Le gusta. De poner. Igual que ese Judas Iscariote. Como San Juan capítulo 13, 2, como está escrito. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto. ¿En dónde ha puesto? En el corazón de Judas Iscariote. Judas Iscariote, ¿te gusta dinero? Sí, véndelo. ¿Quién? Tu maestro Jesús. Que los ancianos, sacerdotes, le gusta. Quiere matar. ¿Sí? Ellos sí o sí va a dar dinero. Tú véndelo. Ahí puede ganar. Sí, pero mi maestro, ¿cómo voy a vender? Jesús, ¿cómo voy a vender? Soy su discípulo. No puede ser. Ay, Judas Iscariote no se preocupa. No ha visto Jesús poderoso. No hay problema, va a salir. Va a tener, sí, va a salir, no hay problema. Ahí tú puedes. Parece bien. Luego, Judas Iscariote también aceptó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Aceptó. ¿Sí? Desde el principio no hace como igual que esa mujer adúltera. Adúltera, fornica, roba, mata, no hace. Satanás se astutamente engaña. Luego, ¿cuál hay? Da deseos, pensamientos. Luego, cuando nosotros aceptamos ese deseo, ese pensamiento, ¿sí? Nosotros aceptamos. Luego Satanás guía a estas personas. Ya después de vender Judas Iscariotes, llegó una condenación grande. Yo he vendido, dice, sangre inocente. No deja dormir en la noche. Él no pensaba que iba a morir en la cruz, ¿cierto, verdad? Pero murió. Que Jesucristo vino según esa voluntad de Dios, morir en la cruz. Así muriendo en la cruz, derramando su sangre, ahí va a limpiar nuestros todos pecados. Pero según la voluntad de Dios, Jesucristo vino y murió en la cruz. Pero ahí, ¿sí? Judas Iscariote no pensaba. Pensaba que va a salir, pero ahí murió. Ahí Satanás otra vez pone. ¿Qué pone? Tú eres muy malo. Tú eres muy malo. ¿Cómo puede así vender tu maestro? Si por tu causa ya murió. Luego llegaba condenación. No podía aguantar Judas Iscariote. Tú eres muy malo, ¿sí? Tú eres malo, inútil, ¿sí? No sirve, ¿sí? Mejor desaparece. Mejor, muera, se ahorca, muera. Luego ya Satanás pone, ¿qué pone? Pensamiento pones. ¿Sí? Judas Iscariote, como fuera mi pensamiento. Tiene razón. Soy malo, soy pecador, inútil. Tengo que morir. No sirve.
luego se ahorcó y murió. Usted también han leído ese versículo, ¿verdad? Según la Biblia, si Judas Iscariote se ahorcó y murió, pero según la Biblia, eso Satanás mató, engañando, si poniendo ese pensamientos. Esa noche también muchos hermanos, igualito que Judas Iscariote, ¿sí?, fue engañado por Satanás, ¿sí? Luego nuestra vida sufre, aunque poco desviamos, ¿cierto? Se estaba hablando matrimonios. Entonces, en el hogar, entre el marido, la esposa, llevando una vida, sí, felices. Está muy feliz, contento. Si el marido también se siente feliz, la esposa también se siente feliz. Mucho amor de su esposo, de su esposa. Entonces, esa esperanza, ese amor, ya automáticamente nuestro hijo también se siente, recibe. Nuestro hijo recibiendo ese amor, la esperanza, la fuerza, luego se va. ¿A dónde va? Nuestro hijo, ¿a dónde va? Al mundo, colegios. Entonces, entre los amigos, ¿qué hace? Estudia. También aprende. ¿Qué aprende? Ay, tomamos cerveza. Ay, mirando a algunos le gusta noviazgo. Hacemos. Llega muchas tentaciones. Entonces, en el corazón de nuestros hijos tiene esa fuerza, esa esperanza. Entonces, por ese amor que recibió de su padre, madre, en la casa, y supera. ¿Qué supera? Estas tentaciones supera. Sí, no, cuando yo cometo pecado, cuando yo hago, mi padre, madre va a sufrir. Mi padre, mi madre va a llorar. No quiero estas cosas. Mi familia, mi hogar, me siento muy felices. Mi hogar tenemos mucha esperanza, pero por estas cosas, cuando yo cometo pecado, va a sufrir, va a quebrar. Yo no. Luego Dios supera por esta esperanza y fuerza. Por eso entre matrimonio muy importante. Ante nuestros hijos también no debe mostrar. ¿Qué no debe mostrar? Ese no debe mostrar. ¿Sí? Peleando fuerte, no debe mostrar. Cuando ante nuestros hijos pelea, gritando, insultando, pelea, ¿sí? Llega el corazón de nuestro hijo. ¿Qué llega? Incomodidades, miedos, no hay paz, no hay tranquilidad. Eso llega. Entonces, eso se queda en el corazón de nuestro hijo. ¿Qué se queda? En mi casa no hay felicidad, no hay amor, porque mi mamá, mi papá pelea, insulta, grita. Entonces llegaba muchos miedos. Luego no hay paz, tranquilidad. Por eso cuando afuera sus amigos invitan, ¿qué invitan? Amigo, vamos para tomar cerveza. Amigo, vamos. Entonces fácilmente arrastra, porque en la casa no hay amor, no hay paz. Más prefiere estar afuera con sus amigos. Por eso mucho sucede, ¿sí?, en la casa, en el hogar. O sea, aún tal vez no pueden estar de acuerdo, no coincide, diferente idea, diferente manera tal vez choca, no antes de nuestros hijos. Hijo mío, ya salga afuera, un momento quiero hablar. Luego ahí ya hablando con esposa, marido. Ante nuestros hijos mejor era no mostrar y esa parte. Porque nuestro hijo recibiendo ese amor, esperanza, ahí en el mundo tantas tentaciones, tantos peligros, ¿verdad? Ahí puede superar y vencer. ¿Cómo hablamos? ¿Sí? Ahí como nuestros hijos afuera también estudiando, trabajando o haciendo algo. Ahí llegan muchas situaciones para superar, necesita, por eso. ¿Qué necesita? El padre, la madre, ¿qué tener? Amor, ¿no? La felicidad. Ahí ya puede superar. Si entonces nosotros, aunque desviamos, ¿no?, poco, otro lado,
el libro de Números hemos leído. Aquí el pueblo de Israel caminando por el camino desierto, si llegó desánimo. Desde ahí quejaban, murmuraban. Luego finalmente que cometió pecado contra Dios, contra siervo y Moisés. De ahí Dios envió serpientes. Entonces esas serpientes ardientes comenzó a morder, estaba muriéndose pueblo de Israel. Entonces mirando esa situación el pueblo de Israel, llegaban también miedo, no querían morir, ¿sí? Tratando de solucionar con serpiente peleando o escapando. Ayer recuerda, ¿sí? Ayer recuerda, ¿sí? Dentro del hogar, dentro de la casa, Dios puso un orden. ¿Qué orden? Como a través del libro de Esther hablando, nosotros escuchamos, ¿verdad? En la casa, en el hogar, Dios puso un orden. ¿Qué orden? ¿Quién es cabeza del hogar? ¿Quién? Hombre, era hombre. ¿Ya quién es? Hombre. ¿Sí? Hombre da, ¿qué da? Autoridades. Afirmarse su autoridades, para que no menosprecie nuestras esposas. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿cómo según esa palabra? Como soy marido, cabeza de hogar, como autoridades, tráeme agua, limpia bien. Si eso es, eso, ¿sí? Según su autoridad, manda orden, eso hablando, y tampoco era, tampoco. ¿Qué quiere decir es? El marido, la cabeza de hogar, puso era como una autoridad. Entonces, esa autoridad, como reina, como domina, como enseñorea, como guía, corazón de Dios, corazón de nuestro Señor Cristo, guiando, ¿sí? Enseñoreando, enseñando también, nuestra esposa también, un corazón muy humilde, un corazón muy también un corazón voluntariamente va a recibir guía. Entonces, a través de ayer, ¿no? Es el libro de Esther, nosotros escuchamos. Por eso, marido muy importante. Por eso, en el hogar, marido, sí, no guía era, ¿cierto? No, sí, enseñorea, no enseña, entonces muy difícil ese hogar. Por eso, la cabeza del hogar no aprende la fe, ¿sí? En ese hogar jamás tendrá, jamás tendrá. ¿Qué cosa? ¿Recuerda anoche lo que hemos hablado? ¿O anotaron anoche eso? ¿O olvidaron? La cabeza de hogar no aprende la fe, jamás tendrá la felicidad. No hay felicidad en el hogar. Sí o sí debe aprender. ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? La fe. Por eso entre muchos matrimonios, ¿por qué se quiebra? ¿Por qué sufre? ¿Por qué? ¿Sí? No aprendió. ¿Qué no aprendió? La fe. Por eso mirando las situaciones, igual que el pueblo de Israel, quejaba, murmuraba, choque, discusiones, sufría bastantes, llegaba eso. Pero el marido, la cabeza del hogar, aprende la fe. A través de la fe soluciona todos los problemas. Entonces, bajo esa autoridad del marido, la mujer, la esposa, descansa tranquilamente, ¿sí? Ahí se siente muchas felicidades, mucha paz. Por eso ese hogar, matrimonio, se siente mucha felicidad. Por eso, y aprender la fe es muy importante, el tema es. Por eso, si ustedes son matrimonio, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí, hoy segunda noche era, y última noche, la conferencia para matrimonial, ¿cierto? Matrimonios. Ahí ya escuchando y aprendiendo la fe. Entonces su hogar tendrá. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? La felicidad. La felicidad.
tal vez hasta ahora, ¿sí?, nuestro hogar, nuestros matrimonios no tenía felicidad. Pero ya durante estas noches, 2 noches, escuchando, aprendiendo la fe, entonces podrá tener la felicidad. Amén. Porque solo un hermano no vaya a responder. ¿Sí? ¿Ya amén? Ya muy importante por eso, ¿sí? Aprender la fe, la fe. Entonces aquí yo también escuché, cuando yo estando en Santa Cruz, un tiempo estaba viviendo en Santa Cruz. Entonces yo, aquí en la iglesia, ahí nosotros tenemos grupos, grupo de tercera edad, grupo de casados, grupo de casadas, grupo de jóvenes, grupo de estudiantes. Luego nosotros coordinamos también y realizamos diferentes eventos dentro de la iglesia. Pero una vez un hermano me se acercó, pastor, no sé, ¿qué grupo pertenezco yo? Dice. Ah, ¿usted tiene esposa? Sí, pastor. ¿Usted casado? Dice. ¿Ah, casado? No me casé. ¿Y qué quiere decir? Ya tiene esposa, pero no se casó. No soy casado, dice. Ya, en ese caso es, ¿casado es o soltero es? Entonces ese hermano me preguntó. Luego también otra hermana se acercó. Pastor, yo también igual, no me casé, pero yo tengo mi marido. Pero tengo también hasta hijos. ¿A qué grupo pertenezco? ¿A qué grupo pertenece? ¿Casadas o solteras, jóvenes? Casadas, ¿cierto? Grupo casadas. Otra hermana me se acercó. Pastor, yo también, sí, muy complicado. ¿En qué grupo pertenezco? Dice. Ah, entonces, ¿tiene esposo? Ya no. Ah, ¿tiene hijo? Yo tengo 2 hijos. Pero no me casé, dice. Entonces, ¿voy a entrar al grupo de jóvenes o voy a entrar al grupo de casadas? Me preguntaba. ¿A qué grupo tiene que entrar? ¿A qué grupo? Casada, ¿cierto? En ese caso, hermanas. Por eso, casada. De ahí yo podía saber, podía entender. Aquí, muchos no se casan. No se registro civil, no se casan. Solo se junta. Se junta y ya vive. Un día yo llamé, hermano, ¿por qué eso no se registró? ¿Sí? Ese registrarse gasta mucho dinero. Entonces, sí, dice, gasta dinero. ¿Cuánto es? ¿Cuánto gasta aquí? ¿Como 1.000 bolivianos? ¿O 2.000 bolivianos? ¿O 3.000 bolivianos? Para registrarse, registro civil, como casados, casadas. Sí, unos 1.000 bolivianos, creo, ¿no? Sí, unos 1.000 bolivianos. Entonces, ese hermano mirando, sí, y gasta dinero, prefiere no gastar. Solo vivir lo más viviendo, ¿por qué tiene que pagar? Dice. Entonces, ellos ¿qué prefiere? Sin pagar, solo vivir, ¿sí? Luego también, para realizar la boda, también mucho gasto era. Anillos, preparaciones, esto, mirando, mucho presupuesto. Entonces ellos decidió una manera. ¿Qué manera? Más fácil. ¿Qué más fácil? Solo juntándose. Si ven, nomás a mi cuarto, vivimos juntos. Mientras viviendo, 1 hijo, 2 hijos, así nacieron. Porque ellos decidieron, ¿qué decidieron? Mirando ese presupuesto, hay caros, no hay dineros. Pero solo viviendo no va a gastar nada. Mejor ellos decidieron, ¿qué decidieron? Juntarse y vivir. Pero ya podemos ver, ¿sí? Aparentemente esa manera más fácil, ¿sí? Pero sus corazones, ¿de dónde viene? ¿Por qué en esa manera decide? Leyendo en la Biblia, tiene 2 caminos. Un camino es un camino ancho, ¿cierto? Luego otro camino es angosto.
la gente a dónde, por dónde se va, por qué camino se va. Dios miraba, y mucha gente se va a dónde, camino ancho, porque más cómodo, más fácil. Pero mirando, pocas personas caminando camino angosto, era muy incómodo, difícil. Pero más adelante su resultado muy diferente. Todo lo que pasan, caminos anchos, la última parte, ¿qué espera? Abismo, la muerte, la muerte. Pero ese camino es angosto, ¿sí? Muy incómodo, chiquitito, pero ya su finalidad, ¿qué espera? La vida, dice la Biblia. ¿Qué espera? La vida. Y ese hermano igual era, mirando esa situación, difícil es, ¿por qué gasta? Un camino ancho era, más fácil, más cómodo. Luego su finalidad, ¿qué espera? Abismo era, y se cae, y fracasa, luego pierde todo y pierde. Una vez en Santa Cruz, un hermano si me preguntaba, pastor, quiero invitar a mi casa, pero tengo vergüenza. ¿Por qué tiene vergüenza? Quiero invitar como siervo de Dios, pero tengo vergüenza. ¿Qué tiene vergüenza, hermano? Invíteme, también quiero conocer. Luego, un día visitamos, realizamos reunión de culto en su casa. Entonces, visitando, sí, solo un cuarto. Ahí vive. ¿Quién vive? Padre, madre, un hijo, segundo hijo, tercer hijo, cuarto hijo, junto vive, en mismos cuartos. Luego al lado, baños, ¿sí? Luego ya no hay. Recién me daba cuenta, ese hermano, ¿por qué tenía vergüenza? ¿Por qué tenía vergüenza? Un solo cuarto vive todos, ¿sí? Su cuarto muy humilde, no quería mostrar. Pero ahí por la fe invitó, ahí realizamos culto en su familia. Yo pregunté, hermano, ¿qué trabajo hace? Soy albañiles. Albañiles, ¿cuánto gana? Si no llueve, todos los días yo trabajo, así gana. Gana muy bien, hermano. Entonces, ¿por qué aquí en ese cuarto humilde vive? Son varios, sus hijos son grandes, tiene que vivir otro cuarto, independientes. ¿Cierto todo esto? ¿Es verdad, no? Debe vivir otro cuarto porque son grandes. Porque matrimonios, ¿cierto, no? Debe dormir juntos. Entonces no conviene otro cuarto mejor. Pero no hay dinero, dice. Pero preguntando, ¿cuánto gana? Gana bien, gana bien. Entonces, hermano, ¿aquí cuánto paga alquiler? Yo no pago, dice. ¿Y por qué no paga alquiler? ¿Es en su propia casa? No, soy alquiler, dice alquiler. Entonces, ¿por qué no paga? Pastor, ¿sabe? Dueño de esta casa, sí, se fue lejos. Se fue lejos mientras estando en otro país, soy casero. ¿Sabe casero? Cuida casa. Dueño está otro país. Por eso, ¿qué hace? Solamente paga, ¿qué paga? Cuidando la casa para que no entre loteadores, para que no pase algo, ¿cierto? Cuidando solamente paga los servicios de agua y luz, poco paga. Yo vivo así, soy casero, dice. Sí. Gracias a Dios me ha dado este cuarto, no pago alquiler, mucho dinero. Entonces hablamos, hermano, si usted camino ancho, ese camino ancho. ¿Qué camino es? Camino ancho. Usted así vive, toda la vida siempre va a vivir así, casero. Hermano, por la fe, decide. ¿Qué decide? Busque otro cuarto, ¿sí? Cuarto matrimonial, cuarto de hijos, aparte baño, aparte cocina, búsquelo. No, pastor, aquí muy caro, dice. Muy caro. No puedo. Entonces yo exhorté. No, usted va a fracasar. Escuche bien, hermano. Usted por la fe eso debe aprender.
Un camino es muy ancho. Ya, finalidad, va a esperar. ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? Abismo, la muerte espera. ¿Sí? Ya por la fe traslada hacia otro camino. ¿Qué camino? Angosto era. Aparentemente muy difícil era. ¿Sí? Tener cuartos matrimonial, cuarto de los hijos, aparte cocina, aparte baños. Eso tiene que pagar, alquiler, mucho dinero. Aparentemente ese es más difícil, ¿cierto, hermanos? Aparentemente. Pero exhorté fuerte, hermano, ¡ay, no! ¿Quiere destruir tus hijos así? ¿No? ¿Qué va a aprender en mismo cuartos? Todo va a escuchar, todo va a ver. ¿Qué va a aprender tus hijos? No, debe hacer sí o sí. No se preocupa, Dios va a ayudar. Entonces ese hermano llorando decidió. ¿Qué decidió? Ese pastor coreano, carácter muy feo es. Ay, tengo miedo. Luego él decidió. Luego, ¿qué hizo? Trasladó varios cuartos, agarró. También cocina. ¿Cuánto tiene que pagar, hermano, alquiler? Miles bolivianos tienen que pagar. Entonces, ¿usted cuántos son? Somos varios, 5, 6 familias. Ya búsquelo, trabaja. Usted albañil, sus hijos pueden ayudar. Luego se junta dinero, ahora ya hace. Entonces ellos organizaron. Entonces hermano, y trabaja albañil era. En el principio albañil cobra poco dinero. Ese hermano pensó, yo soy albañil, todo el día trabajo, duro, pero yo recibo mi sueldo poco. Pero mi maestro, ¿qué hace? Ya mezcla, cemento trae, arenilla trae, ya mezcla, ya agua trae. Luego maestro no hace bien, ¿cierto? Solo palabra nomás trabaja, trae, eso no, ¿qué hace? Luego en la sombra y duerme, descansa. Luego ¿qué hace? Revocar, revocando. Luego cuando recibe sueldo, doble cobra, doble. Ese hermano vio era. Yo todo el día trabajo, pero yo gano sueldo poco. Pero mi maestro muy malo era. Solo poca trabaja. Luego de vez en cuando no viene, solo me manda nomás, eso haga, eso prepara. Luego cobra sueldo y doble. Ese hermano vio. Mejores, ¿qué mejor? Mejor ser maestros. Dice ahí ese hermano, soy maestro, ¿sí? Contrátame. Dice. Aunque no era maestro, y contrató un maestro, contratista. Luego ahí aprendió como maestros. Ganaba bien. Mantenía la casa pagar alquiler miles bolivianos. Un día ese hermano invitó, pastor, quiero invitar, dice, a mi casa. Quiere invitar. Y fuimos. Me llevaba, pastor, aquí mi cuarto. Yo y mi esposa dormimos. ¡Ay, qué bien! Luego me lleva, pastor, aquí cuarto de mis hijos. Pastor, ese cuarto es ese otro cocina. Ya, ¿no es caro? Caro, pastor. ¿Cómo paga todo ese alquiler? Sí, gracias a Dios. Estoy pagando todo, dice. Amén, hermanos. Ya por la fe, Dios va a ayudar. Luego, un paso aprendiendo, sí o sí Dios va a ayudar. Pero la mayoría decide. ¿Qué decide? Camino anchos, más fácil, más cómodo. No voy a registrarme, un registro civil, que porque pago dinero mucho es mejor no gastar, solo juntar, vivir. Ese matrimonio, la mayoría es, ¿cierto? La mayoría. Cuando llega otra situación, de igual manera, va a decidir. ¿Cómo va a decidir? Más fácil, más cómodo. Pelea, lucha. Más fácil. Ay, no quiero vivir. Carácter feo es un camino más fácil. ¿Qué es? No quiero verla. Ya, chao. Es fácil era. Otra persona no. Dios va a ayudar. Esa esposa Dios me presentó. Dios sí o sí va a ayudar. Dios va a cambiar. Luego por la fe va a decidir un camino angosto era. Confiando en Dios. Aún difícil se ve ese camino. Luego finalmente, ¿qué espera? La vida era la vida. Pero muchos deciden un camino ancho era. Porque más fácil.
luego más cómodo, así piensa, pero no ve, porque una vista muy corta, poco más adelante espera, abismos, se cae, todo fracasa, todo. Por eso la Biblia enseña, ¿qué enseña? Camina. ¿En qué camino camina? Angosto era, angosto. ¿Quién puede caminar en ese camino? Los que aprendieron. La fe era la fe. Según mi punto de vista, camino angosto, no está bien. Estrecho era, peligroso. Pero por la fe, pero la palabra dice, confiando en la palabra, voy a trasladar camino angosto. Por eso sí o sí debe esperar, aprender era aprender. ¿Qué aprender? La fe era la fe. ¿La fe qué es? Pues esa noche, esa parte, quisiera y compartir, ¿sí? Hermanos. Aquí, como ayer también poco hablamos, Dios dejó en el huerto de Edén a Adán y Eva. Luego habló, entre todos los árboles podrán comer. Pero ese árbol que está en el medio del huerto, ¿qué árbol? La ciencia, bien y del mal, no comerás. Porque el día que comiere, ciertamente morirás, morirás. Entonces, como ayer recordando poco, hermanos, Dios no quería que coma. Porque si come, va a sufrir Adán y Eva, nosotros. Dios preferiría, ¿qué preferiría? Ellos, ignorando ese árbol, esa sabiduría, bien y del mal, luego, confiando en Dios, recibir la guía de Dios. Eso preferiría Dios. Prefiere Dios, ¿verdad? ¿No? Prefiere. Pero como Satanás, engañando a Adán y Eva, hizo cometer pecado, ¿sí? Menospreciando la palabra de Dios, comió era según su deseo. Ya, aquí vamos a ver una parte muy interesante, hermanos. Quiero invitar la Biblia Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, el versículo 17, voy a leer. Génesis capítulo 2, el versículo 17. Ya, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como hemos explicado, ciertamente morirás. En verdad, Dios no quería que Adán y Eva coma, porque si come, sí o sí va a morir, va a sufrir. Entonces Dios no quería que sufra Adán y Eva. Entonces Dios esperaba, ¿qué esperaba? Adán no come, mejor. Aún usted desea tener esa sabiduría, esa ciencia del bien y del mal, pero mejor, tú confía en mí. Cuando yo hablo, cuando yo diga, eso recibe mi guía, porque yo te amo. Yo no quiero que sufra ustedes. Mientras, siguiendo mi guía, mi palabra, yo te bendeciré, yo ayudaré todas las cosas. No se preocupa. Esperaba a Dios que ellos confíen en Dios, luego recibir su guía, la guía de Dios. Pero lamentablemente ahí Satanás engañó era. Come, no va a morir. Tú vas a abrir tus ojos, vas a ser como Dios. Según ese deseo de Satanás, aceptando a Adán y Eva y pisoteando la palabra de Dios, comieron. Después de comer, ¿cierto, no? ¿Qué pasa? Ya, versículo 17 hemos leído, ¿verdad, no? Una vez más. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios mirando no era bueno que esté solo. Por eso hizo dormir profundamente de ese costilla de Adán, de ahí sacó, luego cubrió por la carne, ahí nació varona, ¿cierto? ¿Sí? Su esposa. Luego
se entregó y Adán le gustó. Ahí entre dos se unieron, ¿sí? Matrimonios. Luego, último versículo 25. 25, desde 24 voy a leer. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De así está. Ya, Dios mirando a Adán solo no era bueno. Por eso Dios entregó su esposa. Entonces Adán, recibiendo su esposa, estaba muy feliz. No solamente Adán, Dios también, ¿qué estaba mirando? ¿Qué estaba observando? Adán va a aceptar, no va a aceptar esa mujer. Dios también esperaba. ¿Qué esperaba Dios? Adán va a abrazar a su esposa o va total. Eso ya Dios esperaba. Tal vez mirando su rostro, qué fea, no quiero Dios, si le rechaza. Ella ignorante, no aprendió nada, ¿sí? No entró a la universidad, nada. Tal vez si le rechaza. Ella no tiene nada, pobre, Dios no quiero. Dios esperaba. ¿Qué esperaba? Adán, ¿va a aceptar o no va a aceptar? Eso esperaba. Pero gracias, Adán, qué bien, bonita, linda, luego abrazó. Estaba muy feliz, agradecido. Dios, gracias, estoy feliz, soy ahora casado. Dios también mirando, Adán, recibiendo mi guía era lo que entregó esa esposa, él aceptó, le gustó. También Dios también estaba muy feliz, porque Adán recibía la guía de Dios que entregó Eva, su esposa. Luego versículo ya 25. 25 tiene hermanos. Ya, creo que usted muy aburrido. Cierto, yo veo que se siente muy aburrido. Yo voy a dar oportunidad, ¿sí? Para que no se aburra, ¿cierto? Ya ustedes pueden leer fuertemente. Versículo 25. Ya, ¿sí? Con la cuenta 3 pueden leer fuerte. 1, 2, 3. Ya, creo que atrás no han leído. Sí, yo voy a dar oportunidad. Solo yo no me hablo, estoy feliz. Pero usted solo escucha, escuchando va a dormir. Calentando a la silla nomás, ¿sí? Calenta. Entonces, ya junto a ustedes, ¿sí? Pueden leer fuertemente una vez más. ¿Sí? Amén. Ya, 1, 2 y 3. Aquí, muy interesante ese versículo. Cuando Dios entregó su esposa, ¿en qué situación, en qué estado, ¿En qué estado entregó? Adán también desnudo, su esposa también desnudo. Pero ellos no se sentían nada, según la Biblia. No se avergonzaban. Ya, cuando Dios entrega a su esposa desnudo, ¿cierto? Según la vista de Dios no está bien. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces por lo menos Dios va a cubrir el lugar más importante. Luego va a entregar, ¿cierto, hermanos? Pero ¿cómo Dios, cómo entregó? Ambos desnudos eran. Para Dios no tenía ningún problema. Así entregó. Adán y Eva también. Dios dice que no tiene ningún problema. Está bien. Dios está bien. Yo también estoy bien. Amén. Ya ustedes con desnudos, ¿ustedes encontraron su esposa, su esposo? ¿Así encontraría? ¿Qué pasaría? Va a gritar, ese endemoniado, qué loco, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cierto? Ahí va a hablar. Pero Dios así dejó. Ellos
no tenían ningún problema. Parte de Dios también no tenía ningún problema. Ese versículo muy importante. Adán y Eva tenían el mismo corazón de Dios, recibiendo la guía de Dios. No se avergonzaban, tranquilo, en el versículo 25. Pero cuando capítulo 3 entra, capítulo 3 entrando, esa serpiente se acerca de Eva, de la esposa de Adán. Luego engaña, no va a morir, come, usted también, tus ojos va a abrir. Luego va a ser como Dios, va a tener esa sabiduría, ¿sí? Bien y del mal como Dios. Entonces, escuchando ese engaño de Satanás, ¿sí? Según ese deseo, ¿sí? Rechazando la palabra de Dios, comieron. Escucharon la voz de Satanás. Luego comió, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver. Ya capítulo 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuchando de serpiente Satanás y Eva, su esposa, ¡ay, qué bien! Dice, eso quiero tener, esa sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría quiere tener? Bien y del mal, como Dios. Yo también quiero ser como Dios. Esa sabiduría, ay, a mí me gusta. Y Satanás daba ese deseo, como Judas Iscariote. ¿Te gusta dinero? Sí, Judas Iscariote. Sí, sí. Pero ¿en qué manera voy a ganar? Véndelo, véndelo. No va a tener ningún problema. Ese deseo recibió de Satanás, diablo. Después de vender, Satanás destruyó. Igualito aquí, ya mujer Eva, ¿cierto? Aquí Satanás, ¿qué puso? No va a morir, comerá, comiendo tus ojos, ¿qué será? Abiertos. Luego va a ser como Dios. Así puede obtener la sabiduría, bien y del mal como Dios. Escuchando, eso quiero, dice. Luego mirando ese árbol, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como Eliab. Ya comió. Ellos, según ese engaño de Satanás, sí, podía obtener. ¿Qué podía obtener? Esa sabiduría. ¿Qué sabiduría? Bien y del mal, como Dios ya puede saber, eso bueno, llamarlo. Podía tener esa sabiduría. Estaba feliz, ¿cierto? Luego, después de comer, igualito que como esa serpiente había dicho, tus ojos serán abiertos. Luego, abiertos, abrió, ¿cierto? Según ese versículo, ¿verdad? ¿No? Ya 7 tiene. Ya una vez más, versículo 7, ya hermanos, ustedes pueden leer. Ya. Con la cuenta 3, 1, 2 y 3. Ya, luego después de comer, ¿qué sucedió? Entonces fueron abiertos. ¿Qué abiertos? Los ojos ambos. Y conocieron. Ya, mire, conocieron. Después de obtener esa sabiduría, bien y del mal, abiertos ojos. Luego conocieron, dice, ¿qué conocieron? Estaba desnudos, hermanos. Pero recién estaba desnudos,
Recién estaban desnudos. Como capítulo 2 explicamos, ¿verdad? ¿No? Cuando Dios entregó su esposa, desde ese entonces ya estaba desnudos. Desde el principio ellos estaban desnudos. Pero cuando entrando capítulo 3, después de cometer el pecado, ellos, escuchando la voz de Satanás, y comió, abrió sus ojos. Luego conocieron, dice. ¿Qué conocieron? Estaba desnudos. Es no de Dios. Que Dios, ¿cómo entregó? Desnudos, sin vergüenza. No se avergonzaban. Eso Dios se entregó era. Dios ha dado. Dios guió era esa manera. Adán, Eva, no se preocupe. No es vergüenza. Pero ya entrando capítulo 3, ¡ay, qué vergüenza! Dice. ¿Esa sabiduría de quién vino? ¿Esa sabiduría de quién vino? Satanás, desde ahí Satanás. Ahí son instrumentos de Satanás. Desde ahí, Adán y Eva recibe. ¿Qué recibe? Esa sabiduría de Satanás. La muerte se llama. ¿Cómo se llama? La muerte. ¿Sí? Y bueno, malo. Pero eso y trae la muerte, esa sabiduría de Satanás, hermanos. Como Adán y Eva desde el principio estaban desnudos, no se avergonzaban. Dios guiando era. Dios guiando, ¿sí? En esa manera. Pero cuando pisotearon la palabra de Dios, luego ellos recibieron esa sabiduría de Satanás. ¿Sí? Tú puedes ser, ¿sí? Como Dios. Tú también puedes tener esa sabiduría, va a ser como Dios. Ahí, según ese deseo de Satanás, comieron. Después de comer, conocieron era esa sabiduría. Conocieron, aquí versículo 7, voy a leer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hoja de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Delantales. Desde ahí muy diferente a su vida es. Anteriormente Dios guiaba a Adán. Si yo veo que no es bueno solos, yo haré tu ayuda idónea. Después de hacer, Adán, ya está tu ayuda idónea. Mirando a Adán, como tal vez sea carácter feo, como sea ignorante, como sea, pero tu ayuda idónea. Amén, Dios, esa mujer mi ayuda idónea. Luego recibió. Estaba bien. Cuando entregó, mirando desnudos, Adán y Eva no se avergonzaba. No hay problema. Amén. Recibiendo era. Estaba muy feliz con la guía de Dios. Pero después de cometer el pecado, por engaño de Satanás, escuchando la voz de Satanás, desde ahí comió. Luego, sí, podía obtener esa sabiduría. Luego, desde ahí mirando. ¿Qué mirando? Mirando todas las cosas, conocieron que viniendo de esa sabiduría. ¿De qué sabiduría? ¿De qué sabiduría? Bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Totalmente diferentes. A través del capítulo 3, la vida de nosotros, Adán y Eva, totalmente diferente. Hasta capítulo 2, todas las cosas recibía de Dios. Recibiendo la guía de Dios, andaba juntos. Pero desde el capítulo 3, ya ignorando la guía de Dios, la palabra de Dios. Luego, ¿qué recibe? Esa sabiduría. Eso bueno, eso malo. A eso malo, no hágalo. Eso bueno, hágalo. Luego, fuera de la palabra de Dios, eso recibiendo, Adán y Eva llevaba esa vida. Conocieron, está desnudos. Sí, está desnudos. Luego, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Satanás a Adán y Eva?
qué vergüenza, cubre algo, desea y sigue la voz de Satanás, arrancando las hojas de higueras, luego cubre y tapa. Pero Dios, ¿qué dice? Adán, qué vergüenza, tápalo, ya Dios está hablando, Dios está guiando. No era. Desde ahí ellos cerraron sus oídos hacia Dios, la palabra. No podía escuchar nada de la voz de Dios. Luego, otros oídos abiertos. ¿Qué oídos? De Satanás. Eso escucha. Luego siguiera esa voz. Desde ahí sufrieron todos los hombres. Una vida y pecaminosa era. ¿Sí? Dios por eso quería recuperar de nuevo. Libro de San Juan capítulo 9, leyendo, sale un ciego, nacimiento sale. San Juan capítulo 9, leyendo, sale. ¿Quién sale, hermanos? Ciego de nacimiento. Desde el principio él no ve nada, solo oscuro era. Físicamente ciego de nacimiento, no ve. Igual, nosotros nacimos por pecado de Adán y Eva, nacimos pecadores, espiritualmente ciegos. Nada puede ver espiritual de Dios, solo materialismo, físico, lo que se ve, eso nomás nosotros seguimos. ¿Sí? Como la Biblia dice, ciego de nacimiento. Espiritualmente también, nosotros también, ciegos, sí. ¿De qué parte? Parte de espiritual era. Muy difícil. Por eso, mientras si Jesucristo vivía en el mundo, y todo lo que hablaba, lo que vio en el cielo, pero las personas, las gentes, no podían entender qué cosa habla Jesucristo. Porque ya las personas ciego, negro de las cosas espirituales, nunca han visto era. Solamente es Cristo explicando, hablando a través de su palabra, ya recién puede ver las cosas celestiales. Por eso ese ciego de nacimiento, ¿cómo nació? ¿Cómo nació? Ciego era. Entonces, solamente sensibilidad del cuerpo. Tiene hambre y sigue hambre, ¿cierto? Si enoja, se enoja. Solamente escucha. ¿Qué escucha ese ciego de nacimiento? ¿Qué escucha? Solamente su voz, su propia voz. Voy a dormir, duerme. Me da rabia, enoja. Ay, tengo hambre, tengo que algo, busca. Siguiera ese deseo, la voz de él. Pero primeramente encontró Jesús. Jesús hizo, ¿qué hizo? Jesús, ¿qué hizo a ese ciego de nacimiento? Sí, como lodo, ¿cierto? Tierra, ahí puso su ojo, ¿cierto? Luego mandó, ¿a dónde mandó? Vaya, a Siloé, lavarte. Primera vez en su vida escuchó, ¿qué escuchó? Otra voz. Toda la vida su propia voz no me escuchó. Porque mi padre, madre me ha nacido ciego, miserable. Porque me insulta ellos, ¿sí? Escuchando, porque me insulta. Luego él nacía, su voz. ¿Qué voz? Rabia, queja, murmura, desesperanza. Porque me ha nacido. Hacia su padre murmura, hacia su madre. Toda la vida escucha, ¿qué escucha? Su voz. Pero ahí encontró a Cristo. Ahí primera vez escuchó otra voz. ¿Qué voz? De Jesús era. ¿Qué dijo Jesús? Vaya a Siloé, lavarte. Entonces esta palabra de Jesucristo ahí golpeaba era al corazón de quién? Ese ciego de nacimiento. No, ¿cómo soy ciego voy a ir a este estanque Siloé? Peligroso. Cuando entra dentro del agua, ¿por dónde voy a salir? ¿Dónde es salida? Muy peligroso. Él chocaba muy fuerte. No voy a escuchar ese señor. ¿Quién es? Me quiere matar. Me quiere estafar. ¿Qué está hablando? Dice que vaya al estanque de Siloé
Ay, ¿cómo me puede hablar? Pero muy raro era. Ese ciego, esa palabra de Jesucristo golpeaba a su corazón. ¿Cómo golpeaba? Vaya a Siloé, lavarte y puedes ver tus ojos. No puedo creer. ¿Cómo puedo ver así lavando? Miles de veces yo lavé mi ojo, no podía ver. Es su propia voz era. Pero primera vez golpeaba era. Vaya, lavarte. Puede ver, no me parece bien. No, ¿cómo así? Vaya, lavarte, puede ver. Vaya, lavarte, puede ver. Luchaba mucho en su corazón. Pero primera vez, al revés, menospreciando su propia voz, luego obedeció. Iré, escuchando la voz del Señor es Cristo. Iré, aunque me da miedo, iré. Sí, palpando, preguntando, llegó al estanque de Siloé. Ya Jesucristo me había dicho, ¿qué me había dicho? Vete, lavarte, puede ver, lavando. El Señor dice que puede ver, lavando. Qué raro era. ¿Qué vio? ¿Qué se ve? Primera vez experimentó, siguiendo la voz de Jesucristo, vio la obra de Jesucristo. Él es diferente, tantos años, yo escuchaba mi propia voz, aparentemente tenía razón, pero nunca podía abrir mis ojos, nunca podía ver. Pero hoy día, yo primera vez escuchando, obedeciendo la voz de Jesús, yo estoy mirando. Aleluya, amén, hermanos. Aquí, esta noche nosotros hemos leído, mientras siguiendo la voz de Dios, su vida era muy feliz, llena de paz en el huerto de Edén. Pero ignorando la voz de Dios, la palabra. Luego escuchó la voz de serpiente Satanás. Desde ahí cambió toda la vida. Desde ahí solamente obedece la voz de Satanás. Estudia, trabaja, gana, tiene que comer bien, tiene que tener material. Ese mundo no hay. Disfrutar, comer bien, tener más buena casa. Tiene 2 casas, más necesita 3 casas, 4 casas, 5 lotes, auto 5, 2, más tenga, más bueno. Amén. Sigue, escucha. Sin darse cuenta, sigue. Jamás ellos pensaban, estoy como instrumento de Satanás. No pensaban. Pero aquí, capítulo 3, ¿cierto? Antes de llegar al capítulo 3, capítulo 2, cuando Dios se entregó a su esposa, no se avergonzaba, dice. Estaba muy feliz, contentos. Dios me está entregando. Si Dios me ha entregado, a esa mujer es ayuda idónea. Según mi punto de vista, tal vez ignorante. Según mi punto de vista, no tiene ningún título tiene. No es licenciatura. Mi esposa tampoco sabe. Tampoco carácter buena. Pero Dios me ha entregado ayuda idónea. Amén. Mi esposa, ayuda idónea. Recibió. Pero cuando entrando capítulo 3, ya diferente. Mirando a mi esposa, ignorante. ¿Pero qué así me menosprecia? Mi esposa, ¿por qué así me trata mal? ¿Por qué me menosprecia? Totalmente cegados hacia la palabra de Dios. Aún Dios había entregado a ustedes su ayuda idónea entregado. Amén. Ya que los maridos, Dios se entregó a su ayuda idónea, ¿sí? O diabólica entregó, o enemiga entregó, o tropieza entregó. Ya Dios había entregado a usted. ¿Quién entregó? Ayuda idónea. Dios me ha entregado ayuda idónea. Amén. Pero según mi punto de vista, no me menosprecia,
me ignora, no me ayuda, no me parece ayuda idónea. Muchos fueron engañados. Acepta la voz de Satanás. Tiene razón era. Está desnudos. ¿Vieron? Desnudo era. ¿Cómo puede así? Luego desde ahí Adán y Eva, sí, comenzó a tapar. Tenía miedo y perdió su vida. No hay más paz y tranquilidad en su vida. Ay, mira, ¿sí? Sol saliéndose seco. Qué vergüenza. Ay, ¿cómo voy a hacer? Luego otra vez. Perdió totalmente en su vida. Ya paz. Esa noche nosotros hemos leído, ¿sí? Para el libro de Números, ¿sí? Explicaría todo, ¿sí? Parece va a amanecer. Por eso, otro libro nomás hablando luego esta noche queremos terminar. Si da más oportunidad, queremos continuar, ¿no? Ya libros usted tiene de Primera de Corintios, capítulo 7. Libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7 voy a leer. Capítulo 7, de este versículo 1 voy a leer. Ya encontraron. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ya cuando decidieron vivir juntos, se casa, ¿cierto? Casándose, no solamente unirse físicamente, cuerpos, tener relaciones, vivir juntos, comer juntos, andar juntos. ¿Sí? Cuando decidieron casarse, siendo mi marido, siendo mi esposa es muy importante, un cambio grande era. ¿Qué cambio grande? Como ayer hemos escuchado era. Cuando no me casé, era soltero, entonces la potestad de mi propio cuerpo, yo era yo. Pero cuando ya decidieron unirse juntos, vivir juntos, casarse, ya una decisión muy grande. ¿Qué decisiones? Despojar era ese poder, ser dueño de mi cuerpo, ¿sí? Eso entregar a mi esposa era, ¿sí? Eso es verdadero casamiento era, ¿sí? ¿Entendieron todos? Ya, ¿ustedes se casaron? ¿Ya tiene esposa? ¿Qué quiere decir? Yo voy a decidir. Antes era soltero, una vida feliz, paraíso era. Quiero tomar, tomo. Quiero dormir, duermo. Porque mi cuerpo soy dueño. Pero decidiré. Aún esa vida también muy bueno, pero mirando a mi esposa, a mí me gusta. Quiero vivir con ella. A mí me gusta. Yo quiero vivir con ella, era el mismo cuarto, juntos quiero comer, juntos quiero andar. Luego además, yo quiero tener mis propios hijos de esa hermana, ¿cierto? Quiere decidir, quiero casarme, quiero vivir juntos, ¿sí? Luego decidir. ¿Qué decidir? Ya desde ahora, la potestad de mi cuerpo entregaré ¿a quién? ¿A quién? A la esposa, era la esposa. Desde ahí, mi esposa, ¿sí? Me guía era, ¿sí? Amén. Misma manera la mujer también. La mujer era soltera. Le gusta discoteca, como sea, ¿cierto? O le gusta su vida. Tarde llegar a la casa. En las noches le gusta con muchos amigos, amistades.
Pero ya decidió mirando, ese es un varón guapo, quiero vivir juntos, quiero tener mi bebé con él, ¿cierto? Quiero vivir. Cuando ya decidió, tiene que decidir. ¿Qué debe decidir? Desde ahora, mi potestad del cuerpo entregaré ¿a quién? Mi marido. Marido guía a mi vida. Amén, hermanos. Ese verdadero y casamiento era. Por eso ya después de casarse, después de vivir juntos, sí, luego, sí, esposa sigue y llega a la casa tarde, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces el marido muy incómodo era. Tal vez tampoco expresa, ¿cierto? Para que no sufra mi esposa. Tal vez no siente mal. La esposa solamente en el corazón nomás, ¿por qué tarde llega? ¿Sí? Antes de casarme había muchos amigos, tal vez con ellos otra vez. Ya solo imagina y piensa, incómodo, sufre maridos. Entonces, pero no expresa. Cuando expresaría, ¿sí? A mi esposa tal vez se enoja, a mi esposa no quiere vivir conmigo tal vez, ¿sí? Piensa, imagina. Entonces, cuando marido se siente incómodo esa parte, sí, entonces, hablando era, esposa, ¿por qué tarde llega? A mí me gustaría llegar temprano. ¿A qué hora llegaría mejor aquí, hermanos casados? Su esposa, ¿a qué hora llegaría mejor? Hermano, ¿a qué hora llegando a la casa su esposa mejor? O no salga nomás del cuarto, todo el día en la casa nomás mejor. ¿A qué hora prefiere? Temprano, ¿cierto? Más cómodo era, cómodo. Porque en la noche tarde regresa tal vez maleantes, agarra asaltantes. Si golpea, sí se preocupa. Entonces el marido, por el amor, ¿sí? Por interés, expresa, mi amor, llega temprano, mejor. Para usted mejor así. Pero en verdaderamente mi corazón muy incómodo. No puedo descansar, ¿cierto? Llegando temprano, mucho más mejores. Le gusta al marido. Entonces, escuchando a esposa, no, mi trabajo así es, mi trabajo, negocio así. No. Claro, anteriormente, pero ya después de casarse, escuchando, mi esposa sufre, mi esposo sufre. Escuchando, luego recibir era recibir. Amén. ¿Sí? Entonces, esposa escucha, no, yo necesito llegar tarde, ese negocio, eso, explica. Pero escuchando corazón de mi marido, ¿qué desea? Que llegue temprano. Sí, aún yo no quiero, porque tengo mi negocio, mi trabajo. Pero mi esposo sí le gusta. Mi esposo, ¿verdad? No, muy incómodo. Entonces dobla, ¿qué dobla? Doblando mi manera, dobla mi deseo, luego ¿qué hace? Recibir. Luego al día siguiente mirando a su esposo, qué raro era, su esposa temprano llegó a la casa. Al ver ese marido a su esposa, mira, temprano llegó. Su palabra entró en el corazón de su esposa. Funcionó era, mi palabra entró. Luego, qué raro era, temprano está en la casa. Esposo mirando, ¿cómo se sentirá? ¿Cómo se sentirá? Feliz. ¿Por qué feliz? ¿Por qué feliz? Ella recibe mi corazón, era. Ella recibe mi guía, ¿cierto? Entonces el marido se siente muy feliz. Nace, ¿qué nace? Mucho cariño nace, mucho amor. Esposa, ¿qué le gusta a usted? ¿Churrasco le gusta? Oye, ya, vamos a comer churrasco. ¿A usted le gusta? ¿Y cartera? Ya compraremos cartera. Porque nace, todo quiere dar algo, todo. Que se ve hermosa, bonita era. Sí, ahí Dios hizo matrimonio en esa manera. Pero muchos matrimonios, igual que soltero, igual que soltera, desea según su manera, menosprecia el corazón de
marido, esposa. Menosprecia las guías, desea seguir mi deseo. Por eso desea ahí y choca, sufre bastante. ¿Sí? Claro, si esa parte no puede entender todos, hermanos. Por eso la Biblia está escrito, ¿sí? Cuando se casa, se hace una decisión grande. No puede vivir como antes. ¿Quiere vivir como antes? Mejor no se casa. Aunque le gusta esa señorita, pero no se casa mejor. Quiere vivir igual que antes, luego se casa, vive junto, toda la vida sufre. Toda la vida infierno esa vida. Que desea, mi deseo, no importa mi esposa, sufre esa vida, malogra, arruina ese matrimonio. Además, entre ese matrimonio nace hijos, 1, 2, 3, y más peor. Porque los hijos, toda la infelicidad que provoca, sucede, eso todo guarda en el sufre, una vez mata a todos, hijos, esperanza y quita. Por eso matrimonio es primero muy importante. Si aquí ese marido, ayer hablamos, marido, ¿quién es marido? Sí, cabeza. Marido verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Somos su novia, somos su esposa. Igual, ustedes ya decidieron, yo voy a creer en Dios. Yo voy a creer en Dios. ¿Qué quiere decir? Me casaré con nuestro Señor Jesucristo. Igualito. En 1 Corintios capítulo 7, igualito. Anteriormente yo cometiendo pecados, adulterando, robando, según mi deseo, viviendo esa vida mejor, disfrutando este mundo, esa vida estaba bien. Pero después de conocer mi marido verdadero, Jesucristo. Jesucristo murió por mi pecado. Ayer, Romanos capítulo 5, mostró su amor. Aún débiles, aún somos pecadores, malos, pero Él mostró su amor, murió en la cruz por nuestros pecados. Luego ahí todo pagó nuestro pecado, perdonó, limpió para siempre. Mostró era su amor hacia nosotros. Encontramos. Después se encontró anteriormente. A mí me gustaba. ¿Qué me gustaba? Tomando, disfrutando, cometiendo pecado. Ay, disfrutando, feliz. Pero corazón llegaba, era condenación. Ay, ¿cómo puedo adulterar? ¿Cómo puedo vivir así? Ay, mi vida, ¿sí? Triste, no quiero vivir. Pero otra vez comete pecado. Disfruta, porque desea cuerpos. Anteriormente disfrutaba esas vidas, pero ahora después de conocer mi marido verdadero, cómo me ama, cómo me abraza. Yo no quiero vivir vida anterior, ¿cierto? Decidiré casarme. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesucristo. Luego se casamos. ¿Cómo casamos? Tan, casamos. ¿Ustedes se casaron con Jesucristo? ¿Recibieron como mi Señor? Sí, ya se casaron. Sí, ustedes son esposa del Señor Jesucristo. Igualito era. Mi marido Jesús no quiere que nosotros y tomemos cerveza, borracho, orina, pelea. Jesucristo desea que llevamos esa vida. No quiere, no toma muchos. Va a equivocarse, va a sufrir, va a perder. También Jesucristo quiere que nosotros cometamos pecados, disfrutamos este mundo. ¿Eso quiere nuestro Señor Jesucristo? Él no era. Cuando nosotros cometemos pecado, Jesús sufre. Muy cómodo. No comete, por favor. Yo morí en la cruz por usted, ¿sí? Desea Jesús que siga a mí, ¿cierto, hermanos? Siga. Por eso ya después de casarnos en la iglesia, ¿cómo casamos? Recibimos. Desde ahora Jesús mi Señor, mi marido. ¿Qué quiere decir? Desde ahora mi potestad de mi cuerpo, de mi vida, entregará a quién? A Jesús se entrega.
Jesús dirija. Jesús no quiere que adultere, no adulteramos. Jesucristo que no quiere que, ¿sí?, cometamos, no cometemos pecados. Aunque desea, pero como mi marido sufre, como mi marido me ama, luego dobla mi deseo, luego recibe la guía de mi marido verdaderos. Entonces ese matrimonio con nuestro Señor Jesucristo llevando, ¿qué vida va a llevar? Una vida más excelente. Esa vida genial. Amén. 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 Ya para terminar, ¿sí? Y Colosenses. Ya Colosenses tiene capítulo 1, el versículo 13. Aquí está, hermano, muy rápido encontró, ¿sí? Está, sí, muy guapos. Ya, Colosenses capítulo 1, el versículo 13. Conmigo juntos vamos a leer. Ya, aquí, de frente, ¿no? Aquí, adelante, ahí está. Ya, conmigo vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13. 1, 2, 3. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén, hermanos. Él, ¿quién es Él? Nuestro marido, Jesucristo. Jesucristo, ¿cuál nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Como Adán y Eva cometieron pecado, desde ahí, esa potestad de tinieblas, Satanás agarró a todos los hombres. Por eso, ¿qué hace? ¿Sí? Todos los hombres obedecían por esa potestad de tinieblas. Comete pecados, trabaja, gana bien, ya ganaron bien, ya comete pecado, adúltera, disfruta según su deseo de carne, ya falta dinero, otra vez trabaja, gana bien, rectamente gana bien, ya ganaste bien, ya comete pecado, disfruta este mundo. Luego el Dios, esa potestad de tinieblas, agarró a nosotros. Por eso la Biblia así está escrito, ¿no? El cual nos ha librado. ¿De dónde nos ha librado? De la potestad de tinieblas. Anteriormente somos instrumento de Satanás. ¿Sí? Según esa potestad de tinieblas, Satanás guiaba a nosotros. Nosotros obedecía. Un tiempo está bien. Luego, dando deseo de la carne y comete pecados, llevar esa vida. Quería salir de esa potestad de tinieblas, pero jamás podía salir, porque Satanás muy poderoso, agarró. Pero Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién es Él? Jesucristo, ¿cierto, no? Sí, Él nos ha librado. ¿En qué manera? En la cruz, pagando era. Pagando, la paga del pecado es la muerte. Y pagando a través de su muerte, ahí ha librado de la potestad de tiniebla de Satanás. Ahí venció, quebró esa potestad de Satanás. Luego ahora, sí, rescató, sí, redimió a nosotros. Amén. Ahora somos suya, esposa de nuestro Señor Jesucristo. Luego versículo, que era atrás, ¿no? Versículo 3 atrás. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya trasladado. Llevó, nuestro Señor llevó. ¿A dónde? Al cielo, al cielo. Ya cambió nuestras posiciones. Satanás jamás puede agarrar más a nosotros. ¿Qué dueño cambia dueño? Anteriormente, dueño, ¿quién era de nosotros? La potestad de tinieblas, Satanás. Pero ahora ha trasladado al cielo. ¿Nuestro dueño quién es?
Cristo era Cristo. Satanás jamás puede vencer a Cristo era. Sí, amén. Por eso nuestro marido verdadero Jesucristo era. Versículo 14. Leyendo terminamos, 14 leyendo, ya terminamos conmigo juntos. Ya, 1, 2 y 3. En quien tenemos redención por su sangre y perdón. Amén. Ya que dice versículo 14. En quien tendremos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Así está escrito? ¿Así está escrito? Y escuchen bien ya otra vez. En quien tendremos redención por su sangre. ¿Así está escrito? Amén. ¿Así está escrito? ¿O se confunde? ¿Cómo está escrito? ¿En quién tendremos? ¿Tendremos o tenemos? No, va a tener, todavía no tenemos. Amén. ¿En quién tendremos pronto redención por su sangre, el perdón de pecado? ¿Así está escrito? ¿En quién tendremos? Pronto tendremos redención. ¿Así está escrito? ¿Cómo está escrito en su Biblia? ¿Y usted tiene? ¿Tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Redención qué es? Ese galleta, el nombre de galleta, ¿eh? ¿Qué redención es? Mucha gente piensa, no tenemos. Luego procura tener perdón del pecado, ofrendar, alabar, llorar, cumplir, hacer, que no tengo, quiere tener. Pues ellos hacen, porque ellos ciegos. Dios dijo era, si la palabra, el día que comiere, ciertamente morirás, Adán. No come. No quiero verte que sufra, no come. Tú mejor recibe mi guía. Ahí dice, ¿en quién tenemos? Amén, hermanos. Tenemos redención por su sangre de Señor Cristo que murió. Ya tenemos, ya obtenimos, ¿cierto? Sí, obtenido era. Tenemos esta noche, ¿sí? Ustedes van a escuchar su propia voz, igual que ese ciego de nacimiento, toda la vida. Esta noche, primera vez, va a intentar, escucharé la palabra de Dios que está hablando a mí. Esa palabra voz, choque fuerte, que no me parece. Ese ciego de nacimiento igual era. No, ¿cómo voy a ir a estanque Siloé? Entra, ¿dónde salida es? Ahí va a ahogarme, va a morir. Ese Señor creo que me va a matar. En el principio le rechazaba. Escuchando la palabra, Jesús golpeaba. No, vaya, lavarte, puede ver. Vaya, lavarte, puede ver. Esa noche igual, hermanos. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Me parece, tengo pecado, me parece, soy malo, me parece, pero la palabra de Dios que dice era, ya tenemos, tú ya tienes, por sangre de Señor Cristo que murió, ya perdonó todos pecados. Tú ya tienes ese perdón del pecado. No hay más pecados. Luego se casa. ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? Jesucristo. Porque tu vida anterior, aunque disfrutaba,
cometiendo pecado en el mundo. Corto tiempo feliz era, feliz era cometiendo pecado, qué feliz. Pero pronto, triste era, soy malo, soy pecador, mi marido va a sufrir, mi esposa va a sufrir, tenía miedo era. ¿Con qué cara voy a hablar con mi esposa, con mi esposo era? Después de adulterar, me da miedo. Igual, si Jesucristo murió por nuestros pecados, Él es nuestro marido verdadero, confirmó su amor, hasta su muerte entregó, ama tanto a nosotros. Y ahora somos su esposa. Decidimos, me casaré con Señor guapo Satanás o Señor Jesucristo. Decidimos. ¿Decidieron ustedes? ¿O no decidieron? Ambas partes quieren. Señor Satanás un tiempo, Señor Jesucristo así. Él no lleva esa vida más peor, ¿cierto? Esa vida ramera. Un tiempo un Señor, un tiempo otros señores. Ramera. Decidimos esa noche, yo me casaré, mi marido verdadero. Yo despojaré mi potestad, mi cuerpo. Entregaré, yo obedeceré la guía de mi Señor Jesucristo. Entonces mi Señor, toda la vida, ¿cómo va a levantar a usted? Mi esposa, hermosa, me obedece, me recibe mi guía, levanta, mira mi esposa, excelente, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Todas las cosas que necesita, mi Señor Jesucristo va a cubrir sus vidas. Amén. Sí, hasta aquí esta noche terminamos. Orando terminamos, hermanos. Sí, orando terminaremos. Dios Padre, esa noche, muchas gracias. Muchas personas, aunque creen en Dios, pero la mayoría obedece su propia voz, su deseo de la carne, sus pensamientos. Por eso menosprecia la palabra de Dios, la voz de Dios. En verdad Dios sufre muchos por nosotros. Dios esperando que nosotros recibamos la guía de Dios. Confiemos en su palabra. Esa noche nosotros hemos leído diferentes versículos de la Biblia en quien tenemos redención por su sangre de Señor Cristo. Ya tenemos el perdón de pecados porque nuestro Señor Cristo ha librado de la potestad de tinieblas. Ahora ya trasladado nosotros a donde está el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dueño de nosotros, Jesucristo es. Jesucristo todo va a vencer hasta este deseo de la carne, deseo de pensamientos. Esta noche agradecemos por su palabra. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, gracias. Esta noche terminamos. Lo que estoy viendo es esto. Primeramente vamos a tener un programa para la noche de día sábado. Está anunciado en la invitación, hermanos.